Hey, qué bueno que regresaron. Pensé que habrían desistido, muchas personas desisten después de la primera explicación, pero si están aquí, bravo, los felicito. Lo que viene es mucho más fácil, es largo, pero es más fácil. Sin embargo, ya saben los fundamentos de cómo dibujar figuras geométricas, entonces nos va a ir muy bien. Pues en el capítulo pasado aprendimos cómo dibujar líneas, cómo poner colores, cómo hacer figuras, algunas con transparencia, otras sólidas, etcétera, etcétera. Ahora quiero que utilicemos esos conocimientos que tenemos para configurar la pantalla, para dibujar las cosas distintas. Quiero que utilicemos esos conocimientos para el caso específico de programar un juego. Vamos a imaginar que estamos programando un juego de tenis y para eso vamos a pasar a la pizarra y explicar unas cosas allá. Ok, si nosotros queremos programar un juego de tenis, tenemos que empezar programando, por supuesto, la cancha de tenis. Entonces, esta cancha de tenis va a ser un rectángulo y vamos a usar hasta lo que hemos venido usando hasta ahora, que son 640 píxeles de ancho por 320 píxeles de alto. Ahora, esta es nuestra cancha de juego, pero no la vamos a decorar mucho para no distraernos. En el centro de la pantalla voy a dibujar una bolita blanca que va a ser una elipse de, vamos a ponerla de, digamos, unos 20 píxeles por 20 píxeles. ¿Ok? Esa bolita, por supuesto, va a moverse en un sentido y en el otro, se va a mover hacia arriba y hacia abajo y se va a mover diagonalmente también. Ocasionalmente va a pegar de las paredes y rebotar. Y si pasa de donde esté el jugador, se anotan puntos. Pues no vamos a dibujar el jugador todavía, vamos a concentrarnos en la pelotica. Entonces, vamos a pasar a la interfaz de programación y dibujamos allá la cancha y la pelotica por lo menos. De regreso aquí, entonces vamos a abrir un nuevo archivo y vamos entonces a empezar a programar nuestro juego. Sabemos que necesitamos abrir una ventana que va a ser la cancha y esta va a ser de un size de 640 por 320 píxeles y vamos a hacerle un color de fondo negro. ¿Por qué no? Vamos, como esas son figuras de, como esas son funciones de configuración, vamos a separarlos con una línea en blanco del dibujo de la pelotica, donde voy a usar una elipse con doble L y la voy a colocar en el centro de la cancha, que son 320 píxeles en X, 160 píxeles en y dijimos que iba a tener un tamaño de 20 por 20. Una cosa muy importante, se me olvidó cambiar el color, entonces no stroke para que no tenga línea la pelotica, sino relleno, el cual es un fill de 255. Si ejecuto el programa, entonces tengo mi cancha de 640 por 320 con una pelotica blanca de 20 píxeles por 20 píxeles. Nuestra meta ahora va a ser que esta pelotica se mueva primero hacia la derecha, hacia el jugador que está a la derecha. Como les dije, por ahora vamos a olvidarnos del jugador, vamos a concentrarnos en la pelotica y en su movimiento y después iremos añadiendo más y más complejidad y se van a dar cuenta de lo fácil que es todo esto. Si yo quiero animar la pelotica y hacer que se mueva hacia la derecha de la pantalla, yo tengo que pensar que esa pelotica se está moviendo en el tiempo. Por ejemplo, si la pelotica demora 3 segundos en llegar a la esquina, a la parte derecha de la pantalla,
Entonces, en el primer segundo, pues la pelotica se habrá movido 1/3 en el camino, en el segundo segundo se habrá movido 2/3 del camino y en el tercer segundo llega hacia el final de la pantalla. Pero para hacer eso, yo tengo que hacer que cada vez que dibuje la pelotica, es decir, en el segundo 1 se dibuja la pelotica, después en el segundo 2 yo tengo que borrar la posición anterior de la pelotica y dibujarla donde debería estar en el segundo 2. Igual para el segundo 3, yo tengo que borrar la pelotica de donde estaba previamente y programarla en el segundo 3 y así sucesivamente. Y para lograr eso yo tengo que introducirles la noción de un ciclo, de lo que en inglés se llama un loop, L-O-O-P. Un loop es un ciclo. Un loop se escribe de la siguiente manera. Loop. Un loop es un ciclo, un bucle, algo que se repite cíclicamente. Y dentro de la programación, los loops son un concepto clave y son lo que nos van a permitir animar la posición de la pelotita. Entonces, vamos a pasar a la pizarra y consideramos algunas cosas acerca de los loops y los bucles. Y vamos a empezar de nuevo aquí animando nuestra pelotica como les expliqué antes. Supóngase que tenemos nuestra cancha de 640 por 320 y nuestra pelotica comienza en el centro de la pantalla. Si yo quiero que la pelotica se mueva hacia la derecha de la pantalla, que llegue hasta el extremo derecho de la pantalla, yo tengo que pensar en cuánto tiempo quiero que se mueva. Supóngase que son 3 segundos. Supóngase que la pelotica queremos que se mueva en 3 segundos, que en realidad van a ser 4, y ya les voy a explicar por qué. Porque en el segundo 0, la pelotica, su posición X es igual a 320, que es el centro de la pantalla. En el segundo 1, la posición X va a ser un poquito más, pero tiene que borrarse de donde estaba antes y ser dibujada en la nueva posición. Digamos que son, qué sé yo, 400 píxeles. Por decir algo, esto puede cambiar en la realidad. En el segundo 2, entonces, mi pelotica va a cambiar de posición. Tengo que borrar la pantalla y dibujarla un poco más adelante, digamos en X igual 500. En el segundo 3, yo borro la posición anterior de mi pelotica y la hago llegar ya al extremo derecho de la pantalla. Entonces la posición X de la pelotica va a ser 640. Y como ven, eso significa que en realidad son 4 segundos, incluyendo el segundo inicial, 0, 1, 2 y 3. Son 1, 2, 3, 4 tiempos que tenemos que estar muy pendientes. Ahora fíjense cómo ocurriría todo esto en la interfaz de programación. De la manera en que vinimos escribiendo este programa, en realidad tenemos un programa estático. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer los cambios de posición manualmente. Por ejemplo, habíamos dicho que en el segundo 0 la posición de la elipse es 320, que es la mitad de la pantalla, que en el primer segundo la posición va a cambiar a 400 y si le doy a ejecutar otra vez, entonces la pelotica se ha movido un poquito más. En el segundo número 2, la posición de la pelotita iba a cambiar a 500. Y en el segundo 3 iba a llegar al extremo derecho, que son 640, no 6400, sino 640. Ahora, yo estoy programando estos cambios manualmente. Cada vez que quiero un cambio, tengo que cambiar este número manualmente. Si quiero devolver a la pelotita al centro de la cancha, yo tengo que escribir manualmente 320. Esto después de un rato se vuelve fastidioso. Es mejor automatizarlo y es necesario automatizarlo porque si ustedes después
hacen un programa que quieren vender, ustedes no pueden estar cambiando esto manualmente cada vez que alguien quiera jugar su juego. Entonces, tenemos que buscar la manera de automatizar todo este proceso. Permítanme borrar aquí todo esto. Para explicarles. ¿Cómo automatizamos un programa? ¿Cómo hacemos que el programa cambie la posición X de la pelotita automáticamente? Pues les voy a enseñar un truco muy simple. Nosotros hicimos el programa con instrucciones que se corren en serie, ¿verdad? Como primera instrucción le dijimos, haga el tamaño de la pantalla. Como segunda instrucción, haga el fondo negro. Como tercera instrucción, no stroke. Como cuarta instrucción, el fill. Como quinta instrucción, la elipse. ¿Ok? Pero estas instrucciones de aquí no tienen por qué ejecutarse sino una sola vez en realidad. A nosotros lo que nos interesa es redibujar la elipse, borrarla de su posición original y redibujarla. Lo ideal sería que cuando el programa llegue a la última instrucción pueda irse de vuelta al principio y cumplir las instrucciones con los nuevos parámetros, con las nuevas posiciones en X para la pelotica. Si él hace esta vuelta, si él hace este bucle, si él hace este ciclo, si él hace este loop, en inglés es el nombre, entonces nosotros podemos hacer que la computadora vaya redibujando y automatizando la posición de la pelotica y que la pelotica se vaya moviendo a lo largo de la pantalla. Ahora, como les dije cuando estamos aquí en la pizarra, yo tengo unas funciones que son nada más de configuración y unas funciones que corren en bucle, en loop. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo establecemos nosotros funciones de configuración que corren una sola vez, que solo es necesario que corran una sola vez para que no ocupen más memoria, y luego las funciones que sí tienen que correr cíclicamente para poder que un programa tenga dinamismo, para hacer que las peloticas se muevan, para hacer que las raquetas defiendan, etcétera, etcétera. Vamos a pasar la interfaz de programación otra vez. Como les dije en la pizarra, nosotros aquí, y a modo de comentario lo voy a poner, tenemos funciones de configuración aquí. Y aquí lo que deberían ser las funciones cíclicas. Las funciones cíclicas que son las que nos van a permitir animar a la pelotica. Entonces, vamos a la pizarra y les explico la sintaxis para las funciones de configuración y para las funciones cíclicas. Configuración en inglés. Se puede decir configuration, pero es más corto decir setup. Y la sintaxis específica de la instrucción es la siguiente. Yo primero declaro el tipo de función y el tipo de función va a ser void. Por ahora no importa que no entiendan lo que void significa. Si quieren averigüen el significado en el diccionario de void. Pero no importa, tómenlo a fe y después en el transcurso del curso van a ver el significado de void. Ok, seguimos con la sintaxis entonces de la función de configuración que en inglés se traduce setup. Primero le digo el tipo de función. El tipo de función es void setup, o sea, void configuración, abro, cierro paréntesis, abro y cierro llaves y listo. Ahora, quiero que hagamos una distinción entre paréntesis, corchetes y llaves. Paréntesis es lo que todo el mundo conoce como paréntesis. Corchetes los defino
como las figuritas esas que son cuadraditas, como un paréntesis cuadrado, y llaves, un paréntesis con un pico en el medio. Paréntesis, corchetes y llaves. Tienen sus traducciones en inglés, les sugiero que las busquen. Y aprovecho para decirles que todas esas teclas extrañas en el teclado que ustedes nunca habían utilizado, en programación van a empezar a utilizar todas esas teclas. Lo cierto es que esta es la sintaxis para la función de configuración, que ya sabemos que se traduce como setup. Declaro el tipo de función, el nombre que es setup, abro, cierro paréntesis, abro llave, cierro llave. Ahora, estas llaves, muchas personas tienen estilos distintos de escribir estas llaves y les voy a enseñar algunos de ellos. Ustedes lo van a hacer como ustedes gusten más. Lo cierto es que tienen que existir estas dos llaves en la secuencia abre llave, cierra llave. Esta representación que está aquí, es decir, la llave en la misma línea de la declaración de la función y la llave que cierra en la línea siguiente, se llama JavaScript. Esto es la sintaxis de JavaScript. Hay otra sintaxis que es la que yo uso porque me permite ver las cosas un poquito más claramente. Yo borro las llaves, abro llave en la segunda línea, abro llave en la segunda línea, voy a escribir todo el código de lo que va a ocurrir en el programa aquí y cierro llaves en la última línea. ¿Por qué? Porque esto me permite ver más claro a mí las cosas. Declaro el tipo de función, la función, abro, cierro paréntesis, abro llaves, ocurre todo el código del programa y cierro las llaves. Entonces, volvamos a la interfaz de programación para ver cómo escribimos nuestra función de configuración utilizando la sintaxis correcta. Aquí voy a borrar el comentario inicial y escribir void setup, abro, cierro paréntesis. Como les dije, el estilo que me gusta se llama Allman. Abro llaves y cierro llaves. Y listo. Ya tengo una función sintácticamente correcta. Ahora estas funciones que están aquí abajo nos están dando error porque no les hemos dado la sintaxis correcta como estas de aquí arriba. Pero ahora vamos a encargarnos de eso. Entonces, para repasar rápido, configuración en inglés se dice setup. Establecí mi función tipo void, se llama setup, abro, cierro paréntesis, abro llave, el código para configurar el tamaño, el código para configurar el color de fondo y cierro llave. Y les recuerdo que la función setup corre una sola vez. Corre al inicio cuando uno presiona el botón run. La función void setup corre una sola vez. Ahora vamos a ver cómo establecemos las funciones cíclicas. Entonces ahora vamos a ver cómo configuramos las funciones cíclicas. Pasemos de nuevo a la pizarra. Permítanme borrar con algodón y alcohol porque estos son marcadores permanentes, porque los marcadores de pizarra se acabaron. Ok, muy bien. Aunque ya les había dicho que las funciones cíclicas en inglés se escriben como loop. Loops hay de muchos tipos en realidad. Y nosotros queremos, para animar la pelotica, nosotros queremos utilizar un tipo de loop muy especial, que es el loop para dibujar. Y dibujar en inglés, no igual, sino que el loop que queremos usar es para dibujar. Y dibujar en inglés es draw. Entonces, esta es la palabra mágica que vamos a utilizar para establecer la función de dibujar. Entonces, permítanme borrar aquí esto un momentico para poder explicarles más acerca de la función dibujar. Entonces, ya sabemos que dibujar en inglés es draw. Y la sintaxis para establecer la función dibujar
es igualita a la sintaxis es igualita a la sintaxis de establecer la función de configuración. La función setup, primero declaramos el tipo de función, void, que ya les prometí que más adelante iba a explicarles qué significa void. Luego el nombre de la función, que va a ser draw. Al igual que en el caso anterior, abrimos y cerramos paréntesis. Después en la línea siguiente, como a mí me gusta el estilo Allman, entonces yo abro llaves, escribimos todo el código que anima nuestra pelotica, que la mueve desde el centro de la pantalla hacia la derecha, y cuando llegamos a la última instrucción, cerramos con llave. Entonces, sabemos que la función draw es un loop muy especial. Es un loop que se ejecuta a razón de 60 ciclos por segundo, no siglos por segundo, ciclos por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que este loop hace la primera instrucción, luego va la segunda instrucción, luego la tercera, etcétera, etcétera, y cuando llega la última instrucción, este loop vuelve al inicio y se ejecuta otra vez. Entonces, vamos a ver cómo implementamos nuestra función draw en la interfaz de programación. Aquí es tan fácil como seguir la misma regla que utilizamos para establecer la función de configuración. Puedo borrar el comentario, aunque no es necesario. Yo puedo dejar el comentario si quiero, pero para hacerles las cosas un poquito más claras, le voy a borrar el comentario. Entonces, la regla era que primero declaro el tipo de función, que es void, el nombre, que es dibujar en inglés, que es draw, abro, cierro paréntesis, y como a mí me gusta el estilo Allman, en la siguiente línea abro llaves, y cuando termino de ejecutar el código, cierro llaves. Esa es mi intención. Entonces ahora desaparecieron todos los códigos de error y tenemos dos funciones válidas dentro de Processing. La función que corre una sola vez cuando presionamos el botón ejecutar y configura el tamaño de la pantalla y el color de fondo. Luego tenemos la función que se repite 60 veces por segundo, que es la función dibujar. Y así tenemos un programa funcional. Si yo presiono el botón de ejecutar en este momento, aparece lo mismo que hemos venido haciendo hasta ahora, nada diferente. Una pantalla de 640 por 320 de color negro y una bolita de 20 píxeles de diámetro con un relleno blanco. Pero esta bolita se está redibujando continuamente en la posición 320 a razón de 60 veces por segundo. Ahora sí podemos empezar a animar la pelotita, pero para eso tenemos que hablar de variables, lo cual es material del siguiente capítulo. Por favor insistan, por favor persistan, no se rindan, traten de memorizarse todo esto y en el siguiente capítulo van a ver que las cosas se hacen más fáciles y que vamos a introducir movimiento en la pelotita.